Bueno, hermanos, estamos entonces dando los principios generales de la hermenéutica bíblica. En primera instancia estamos aplicando la gramática. Lo primero que hicimos es ver la importancia del significado de las palabras, de cómo el significado de una palabra es relevante en la interpretación de un texto. En segundo lugar, ahora consideremos el significado de las palabras en su contexto inmediato. O sea, lo primero que hacemos al aplicar gramática es aplicarle el significado a la palabra en su idioma original, pero inmediatamente ya notamos que las palabras necesitan de un contexto más amplio para poder darles un significado específico. Eso pasó en el caso, digamos, de Esquebos, ¿no? Para decidir si es vaso, si es esposa, entonces tuvimos que acudir hacia el contexto inmediato. Entonces es muy importante que una vez analizamos el significado de la palabra en un diccionario o un léxico, entonces atendamos al contexto inmediato para darle el significado apropiado ahí, a la palabra. Entonces eso fue evidente por lo que hicimos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta el contexto actual de la palabra en investigación. No solo es palabras por palabras, sino es mirar esa palabra cómo está relacionada a otras. Por ejemplo, si está en un contexto narrativo o simbólico, va a ser una diferencia grande en cuanto al significado de la palabra. Y usted debe entonces prestar mucha atención a la información que encuentre en el léxico para aplicarle el significado que corresponde al término en el pasaje que está estudiando. Aquí muchos fallan tomando simplemente un diccionario de palabras y aplicándole todo lo que dice el diccionario. El ejemplo que les di antes, lo que ocurre a veces con la consulta del diccionario Vine. Se coge esa palabra y le aplica todo, ¿no? O como si usted tomara la palabra esquebos en 1 de Tesalonicenses 4:4 y le aplicara todo lo que dice el diccionario de Quitel. No, ya dijimos que el sentido de los textos solo es uno. Hay que lidiar con el contexto para llegar entonces a una conclusión definitiva. Veamos qué tan importante es el contexto de una palabra para el significado de esa palabra. Otra vez, con la palabra Elohim en el Antiguo Testamento. Esta vez el ejemplo es de Génesis capítulo 30, versículo 8. Vamos a mirarlo. De nuevo, si usted no sabe los idiomas originales, haga una tabla comparativa. Va a mirar su texto en versiones paralelas. Hay unos programas electrónicos que tienen esa herramienta para poner los paralelos ahí, de las diferentes versiones que tienen. ¿Sí? Eso la tiene, ¿cierto? Entonces puede ponerlo en paralelo y empieza a comparar y empieza a leer. Vamos a comparar este texto en diferentes versiones. Génesis 38. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Reina Valera 1909. Y dijo Rachel, ponen ahí, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. No hay diferencia. Reina Valera 95. Y dijo Raquel, en contienda de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Solo cambia la palabra luchas por contienda. No más. No pasa nada raro ahí. Reina Valera actualizada. Raquel dijo, grandes conflictos he tenido con mi hermana y de veras he vencido. ¿Ya notaron una diferencia? No hay Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No está la palabra Dios. ¿Qué se hizo? ¿Está la palabra Dios ahí? Pero la palabra original está. O sea, si cuenta palabras por palabras, ¿falta una? No falta. La reemplazaron por otra. ¿Por cuál? Bueno, sigamos. Biblia de las Américas. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Otra vez. ¿Ya notaron? Nueva Biblia de los Hispanos. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Nueva versión internacional. Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Y finalmente Biblia de Jerusalén. Y dijo Raquel, me he trabado con mi hermana a brazo partido y la he podido.
Ojo cómo interpretan trabado ahí, ¿no? Bueno, ¿qué notaron ahí en la comparación de versiones? Hay algo raro. ¿Y qué es lo raro que hay ahí? A ver. ¿Qué encontraron raro? ¿Cómo podemos resumir las diferentes interpretaciones? Unas que dicen y las otras que, resumiendo, comprimiéndolas a dos posiciones, a dos traducciones diferentes acá. Se pueden reunir en dos. ¿Cuáles son? Algunas eliminan la palabra Dios. Ajá. Realmente no la eliminan. La sustituyen por otra. Grandes. Grandes. Exacto, o sea que nos quedamos en que hay dos opciones de traducción acá. Una que dice con luchas de Dios y otras que dicen con grandes luchas. Ese es el punto en cuestión ahí, ¿cierto? Ahora, piensen por un momento antes de pasar a la explicación ahí de la palabra. Piensen en algo, ¿cómo debemos entender Reina Valera 60, por ejemplo? Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido. Ese genitivo de Dios, ¿cómo lo debemos entender? No qué palabra está detrás ni nada de eso, sino explíqueme qué significa con luchas de Dios. Usted tiene que dar un sermón el domingo y va a explicar este texto. Y acá dice, con luchas de Dios he contendido. ¿Cómo explica el de Dios? ¿Qué significa? Luchas que provienen de Dios, luchas contra Dios, Dios luchó conmigo. ¿Cómo lucha divina? ¿Cómo lo entiende? ¿Sí nota que de por sí el español es difícil ahí? Claro, si uno lee con luchas de Dios, Nestalí, Nestalí significa eso y uno explica eso en el texto. Pero si usted se detiene y piensa un poquito con luchas de Dios he contendido, ¿qué quiere decir luchas de Dios? Luchas de Dios puede significar luchas que provienen de Dios. Un ablativo, un genitivo de destino. Luchas que provienen de Dios. Luchas de Dios puede significar, en un sentido subjetivo, las luchas que tengo con Dios. O luchas de Dios puede significar la lucha que Dios hizo conmigo, en un sentido de compañía. ¿Cuál es el significado? ¿Sí lo había meditado? Generalmente pasamos rápido en la lectura. Y no más, y nos va lo que es como interesante y lo que cuando uno predica entonces llama la atención y entonces explica Neftalí, el término hebreo significa luchas y hay un juego de palabras en el hebreo, no, pero el punto acá es con luchas de Dios he contendido y he vencido. ¿Qué significa eso? ¿Por qué razón le puso a su hijo el nombre Neftalí? ¿Sí? Entonces, algunas versiones colocan luchas de Dios y otras lo interpretan diciendo grandes luchas. Ahora, eso está basado en el hecho de que la palabra acá para Dios es Elohim. Y resulta que un significado que salté a propósito anteriormente que da el diccionario de hebreo bíblico de Moisés Chávez es que el término Elohim se utiliza para construir el superlativo en hebreo. ¿Saben lo que es el superlativo? ¿Qué es el adjetivo superlativo en español? Cuando usted compara dándole la cualidad en su máxima extensión a otro. Usted dice, por ejemplo, buenísimo, costosísimo, o era el más caro de todos. Ese tipo de expresiones, ¿qué significa? Que es lo más grande que se puede decir. El hebreo no declina los adjetivos, entonces no tiene superlativos, los construye entre sus palabras. Y una de las formas como el hebreo construye el superlativo es colocando la palabra Elohim. Entonces, literalmente en el hebreo acá dice, como lo pone Reina Valera 60, con luchas de Dios he contendido. En hebreo eso significa con grandes luchas. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Entonces me dicen, sí, bueno, ¿y por qué? Quiere decir que algunas versiones lo ponen literal, luchas de Dios. Pero otros lo ponen en sentido figurado, grandes luchas. ¿Sí notan? Sentido literal, luchas de Dios, lo que sea que signifique. Sentido figurado, grandes luchas. ¿Por qué sabemos que en este versículo debemos darle el sentido figurado? ¿Por qué?
No, no, la razón no tiene que ser teológica. No podemos meter teología, la Biblia solita, la gramática del texto solito. ¿Y qué nos dice el contexto? Ya saben la respuesta. Para todo es contexto. Bueno, ¿qué dice el contexto? No, hay una clave muy sencilla ahí. ¿En qué tipo de literatura está ese versículo? ¿Literatura narrativa o poética? Poética. ¿Es una poesía? Es una poesía concisa. Es un dicho proverbial ahí conciso. Ella dice, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido y con mi hermana he vencido, y llamó su nombre Nestalí. Aún en la traducción española alcanzamos a sentirle lo poético. ¿Sí lo nota? Se le alcanza a sentir lo poético en el texto español. O sea, quiere decir que esto está en un contexto poético. Y en la poesía es común utilizar las palabras en un sentido derivado. Es común utilizar figuras del lenguaje. Entonces eso ya de por sí nos pone en alerta que la palabra Elohim acá se puede interpretar en ese sentido figurado, como un superlativo. De manera entonces que aquí la traducción es con grandes luchas he contendido. O bueno, tal vez no la traducción, dejémoslo literal. Pero el significado del texto es grandes luchas. Con grandes luchas he contendido. ¿Y el contexto apoya eso? No. ¿Recuerdan todo el contexto ahí de Génesis capítulo 30, el capítulo 29 y el 31? ¿Quién es Raquel? Raquel no podía tener hijos, su hermana tenía Perfecto. muchos. La menospreciaba. O sea, era la mujer que amaba a Jacob. Pero su suegro le entregó fue a Lea. Y con la que tuvo hijos fue con Lea. Raquel no podía tener hijos, le entregó su sierva para que diera hijos a nombre de ella. ¿Se imagina las luchas de esa mujer? Y al fin, cuando tiene un hijo, entonces, ¿qué dice? Con grandes luchas. ¿Cuántos años de luchas? ¿Cuántos menosprecios de su hermana? ¿Cuántos malos tratos? ¿Cómo se sentía con relación a su esposo? ¿Sí lo notan? Entonces el contexto apoya esa interpretación acá. No solo el contexto, sino entonces también el mismo género literario en el que está dicho, ¿no? Nuevo Testamento. Vamos a un ejemplo del Nuevo Testamento. La palabra cosmos griega puede tener diferentes significados. Claro, ustedes conocen cuál es el significado principal. La mayoría de veces se traduce como mundo, cosmos. Pero la palabra griega cosmos tiene un significado más básico que mundo. De hecho, la traducción mundo está basada en el significado básico de esa palabra cosmos. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:3. De aquí no vamos a comparar versiones porque esto es algo que solo usted va a ver en el texto original. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Qué me dirían si les digo que ahí está la palabra griega, en este texto está la palabra griega cosmos? 2 de Pedro 3:3. ¿Primera? Ah, yo la anoté acá como segunda. ¿Es primera? Verificamos. Sí, es primera. Primera, gracias. Bien. Sí, gracias. ¿Qué me dirían si les informo que acá en este texto, en el texto griego, está la palabra cosmos, por ahí? ¿Ya lo ubicó? No. Adornos. Adornos. Si usted va y lee el texto griego, ahí la palabra griega que es traducida adornos es cosmos. Cosmos, ¿cómo así? O sea que el texto dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de cosmos de oro o de vestidos lujosos. De mundos de oro o de vestidos lujosos. ¿Cómo debemos entenderlo? No, ya la traducción nos lo puso como adorno, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué la palabra cosmos está ahí? Diccionario. Diccionario. ¿Qué dice el diccionario acerca de esto? La palabra correspondiente es adornos porque la palabra griega cosmos tiene un sentido básico de orden. La palabra griega cosmos significa orden.
En el griego clásico era antónimo de caos. Y ellos entendían que el mundo es un cosmos porque lo veían ordenado. Ese es el significado básico de la palabra cosmos. El diccionario de idiomas bíblicos le asigna los siguientes significados. Primero, universo, como una estructura ordenada. Hechos 17:24, es decir, ¿por qué los griegos le llamaban al universo cosmos? Pues porque era una estructura ordenada. Segundo, tierra, superficie de la tierra donde habita la humanidad. Mateo 4:8, Marcos 16:15, etc. Tercero, el sistema de este mundo, los valores mundanos, impíos. Gálatas 6:14. Cuarto, la gente, los que están alejados de Dios. 1 Corintios 6:2. Quinto, adorno. 1 Pedro 3:3. Para otra interpretación vea lo siguiente, punto 6. O sea que aquí nos sugiere otra interpretación para la palabra cosmos en 1 Pedro 3:3. Dice 6, ornamento, un objeto que adorna. 1 Pedro 3:3. Para otra interpretación, vea el punto anterior. Y 7, gran cantidad, extensión figurativa. Santiago 3:6. Un mundo de maldad, ¿recuerda? ¿Qué significa mundo allá, cosmos en Santiago? Un mundo de maldad. ¿Que el mundo es malo? Ah, la teología de la depravación total está ahí. ¿Qué significa un mundo de maldad? Mucho malo. Eso es lo que dice acá el diccionario, entonces, ¿qué significa allá? Y 8, eonutu cosmututo, es decir, el siglo el siglo presente se refiere a un poder sobrenatural, Efesios capítulo 2, versículo 7. Es decir, ¿cuántos significados de la palabra cosmos enumera el diccionario de idiomas bíblicos? 8. Cada vez que usted la encuentre en el texto tiene que definir cuál es el significado. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, el significado en el texto es tierra, pero usted solo le aplica el significado de humanidad, va a ser algo terrible con la interpretación de un texto, ¿no? ¿Qué significa mundo en Juan 3:16? Hay que pasar por los 8 significados, a ver cuál es, ¿no? Entonces, esto quiere decir que un vocablo puede adquirir nuevos matices en ciertos contextos particulares o en diferentes géneros literarios. Ejemplo de lo primero son aquellas palabras que en la Biblia han adquirido un significado teológico. Por ejemplo, notemos lo siguiente, Génesis 6:14. Una palabra puede adquirir significados diferentes en contextos diferentes, en géneros literarios diferentes. Génesis capítulo 6, versículo 14. Dice así el texto: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra que quiero que analicemos es la palabra calafatear. ¿Qué significa? Español, ¿qué significa la palabra calafatear? Barnizar. Barnizar, cubrir. Ahí dice que calafateará con brea, o sea, la cubrió. La barnizó con brea. La palabra ahí significa cubrir. ¿Sabe cuál es la palabra hebrea que está ahí? Kafar. Y si usted la busca en el diccionario hebreo, kafar es la palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza para expiación. Para expiación. Ahora no le vamos a buscar un significado cascuro a este pasaje diciendo que habla de la propiciación y de la expiación. No es eso. ¿Qué es lo que pasa con esa palabra hebrea? ¿Qué es lo que pasa con la palabra hebrea kafar? Que en este contexto se traduce cubrir y en otros contextos se traduce como espiar. Por ejemplo, Éxodo 29:36 o Levítico 4:30. Leamos el primero, Éxodo 29:36. Dice Éxodo 29:36, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para
santificarlo. La palabra expiación ahí, cuando hagas expiación, es la palabra hebrea kafar, la misma que en Génesis se traduce como kafar. Entonces, eso nos pone en alerta que las palabras pueden tener significados diferentes. Ahora, en Génesis simplemente significa cubrir. Eso es lo que simplemente significa. No le podemos dar ningún significado teológico ni simbólico, porque claramente es un texto narrativo, está contando una historia. Y y ninguna traducción le da el significado de espiar allá en Génesis, ¿no? Pero por otro lado, saber que el significado fundamental, el significado natural de la palabra kafar es cubrir, ayuda mucho a la hora de entender el concepto de la expiación. Note, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Repito, saber que la palabra hebrea kafar, traducida expiación, significa en su contexto natural, en un contexto normal, significa cubrir, puede ayudar mucho a la hora de entender el concepto de expiación. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Voy a leer algunos versículos ahí salteados. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué? ¿Cuál sacrificio sí puede quitar los pecados? ¿Qué podían hacer los sacrificios? Cubrir, no quitar los pecados. Hay una relación, pero hay una diferencia. O sea, los sacrificios representan a Cristo, pero hasta cierto punto. En el sentido de ser en lugar de. Pero esos sacrificios cubrían. Y acá está diciendo que el sacrificio de Cristo puede quitar. Y usted puede seguir leyendo todo el capítulo ahí de Hebreos 10 y va a encontrar que esa es toda la argumentación del autor ahí. Diciendo que los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían, pero no quitaban. En cambio, el sacrificio de Cristo sí quita el pecado y por eso fue un sacrificio definitivo. Ya que los otros solo cubrían, tenían que hacerse de tanto en tanto. El autor de Hebreos tiene ahí en la mente el significado básico del término kafar, cubrir, que en el Antiguo Testamento en ocasiones se traduce como espiar.